versiones un poco menos complejas en las cuales el problema se puede resolver de manera, entre comillas, le pondremos más sencilla, ¿ya? Y sobre la base de estas soluciones, armar solución a problemas de la misma naturaleza, pero en casos más complejos. Esa es la idea. Entonces, en la recursividad, este concepto de complicado toma muchísima relevancia en cuanto a decir, ¿no? El problema, a medida que los casos cambian, se puede volver más complicado de resolver. Entonces, en estos problemitas, probablemente lo que tienes que hacer se entiende lo suficiente, pero a medida que los casos de prueba cambian o toman mayor valor o dependiendo, ¿no? de cómo es tu problema, entonces estos problemas tienden a ser también más complejos de resolver. Una estrategia de resolución de problemas bastante utilizada, que los que están en ingeniería informática van a ver a más detalles, se conoce como la estrategia divide para vencer, que viene a ser una estrategia que hace uso, ¿no? de la recursividad para poder operativizar esta forma de resolver. Vamos a ver algunos ejercicios más adelante que utilizan esta estrategia divide para vencer y se apoyan en la recursividad, ¿ya? La recursividad, sin embargo, es este elemento de diseño que te permite, ¿no? planear soluciones en términos del mismo problema. Esta estrategia divide para vencer, como su nombre dice, básicamente es, si tienes un problema complicado, te dice que tú tienes que encontrar porciones menos complejas del mismo problema, ¿de acuerdo? Abordar la solución de estos problemas menos complicados. Y una vez que tú encuentras el modo de resolver estas instancias menores, entonces tu trabajo consiste en prácticamente integrar con alguna otra cosa para poder resolver el problema complicado. Ya eso se llama esta estrategia, así se denomina esta estrategia divide para vencer, ¿no? Entonces, la primera es dividir tu problema en problemas de la misma naturaleza. Luego tienes que ir a conquistar, es decir, resolver estas partes, entre comillas, más pequeñas. Y luego tienes que integrar, ¿ya? La recursividad, les comento, ha sido un concepto bastante utilizado en muchas cosas. Entonces, la recursividad es definir algo en términos de sí mismo, básicamente, ¿no? Ustedes si observan en las imágenes, tenemos esas muñequitas que son las matrioscas, que se definen en términos de sí misma. Dentro de una matriosca hay otra y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llega a tener una muñequita en la cual ya no se pone otra, ¿no? Entonces, dentro de esta muñeca entra esta. Dentro de esta entra esta. Estas son las famosas matrioscas. Fíjense esta pintura de la. ¿Esta quién es? Es la famosa Gioconda, ¿no? Está sobre la base de la misma foto, que a su Mona vez Lisa. está agarrando la Lisa, la misma, ¿no? La misma y así. Por ejemplo, estas se llaman imágenes con efecto Drosten, ¿no? En imágenes y más o menos te ilustra lo que es la recursividad. Fíjense aquí, esta persona que está soñando, que está soñando, que está soñando, que está soñando, pero que está soñando, que está soñando, ¿ya? Entonces, si ustedes observan, esto podría ser algo al infinito, ¿no es cierto? Y está soñando, que está soñando, y está soñando, que está soñando. Entonces, esta es una imagen recurrente, se llama, ¿ya? Esta también es una imagen recurrente, este es un juguete recurrente, es decir, que repite, ¿no? Repite. Pero ¿cuál es la gracia del asunto? Es que acá se puede observar mejor, ¿no es cierto? Esta muñequita se conforma de esta otra, que es igual, que es lo único que hace la diferencia, el tamaño. Entonces, este es más grande y este es más pequeña, ¿cierto? Y esta es más pequeña y esta es más pequeña. Lo mismo sucede aquí, ¿no es cierto? Este está soñando que está soñando. Y este a su vez está soñando que está soñando. Y a su vez estos sueños se vuelven, si nosotros miraríamos así a la lejanía, más pequeños, hasta que llegue a algún punto
en el cual éste ya no pueda soñar que está soñando. ¿De acuerdo? Eso siempre debería haber cuando nosotros hacemos soluciones recursivas. En el caso de la muñequita, este vendría a ser mi pare, ¿correcto? Esta muñequita ya no se compone de otras. ¿De acuerdo a eso? Eso es definir cosas en términos de sí mismo. En el caso nuestro, nosotros vamos a trabajar esta primera parte del semestre en definir procesos, rutinas, procedimientos, métodos recursivos. Y entonces la recursión lo vamos a utilizar como una estrategia de diseño para poder definir procesos informáticos que me resuelven problemas. En este sentido, podemos definir de la siguiente manera un proceso recursivo. Es todo aquel que se define en términos de sí mismo. Entonces, parece un trabalenguas, ¿no es cierto? Un proceso se define en términos de sí mismo. Por ejemplo, tenemos este algoritmo famosísimo, que es el algoritmo de Euclides, que me sirve para encontrar el máximo común divisor de dos números enteros positivos. Entonces, si ustedes observan, para calcular el MCD de dos números, se requiere calcular el MCD de otros dos números. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Que para poder resolver el problema del máximo común divisor, yo tengo que saber resolver el problema del máximo común divisor. Eso quiere decir que la resolución del MCD está definida sobre la base de la resolución del MCD. Está definido en términos de sí mismo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos observar en este famoso algoritmo de Euclides? Que por cierto funciona, ¿ya? Es que esta definición, dices, ¿no? Para poder resolver el MCD, yo tengo que saber resolver el MCD. Lo que yo tengo que observar es que en esta solicitud yo tengo dos valores y en esta solicitud tengo otros dos valores que probablemente se han modificado y la tendencia es que este escenario sea menos complejo que este escenario original. ¿De acuerdo? Esa es la idea de la recursividad, ¿no? Resolver el problema. Para resolver el problema en un escenario complejo, yo tengo que saber resolver el mismo problema, pero en un escenario menos complejo. ¿De acuerdo? A ver, acá vamos a hacer una evaluación de lo que es el algoritmo de Euclides y para eso voy a pasar a presentarles mejor toda mi pantalla, porque si no, no me permite manejar algunos elementos que tengo. ¿Ya? Y les paso a presentar toda mi pantalla. Pueden ver toda la pantalla, ¿correcto? Sí. Ok, vamos a probar eso del MCD, ¿ya? ¿Y cómo es que funciona? Entonces, repetimos, ¿no? Para resolver el MCD, tienes que saber resolver el MCD. Eso te dice el algoritmo de Euclides. ¿De acuerdo? Entonces, nos ponemos a pensar. Y decimos, por ejemplo, si quisiéramos resolver el MCD de dos números, por ejemplo, el 5342 con el 554, y yo quiero encontrar el máximo común divisor de estos dos números, tenemos alternativas matemáticamente, ¿no es cierto? ¿Cómo se encuentra en el colegio? ¿Cómo te enseñan a descomponer los números en sus factores primos? Y esos factores primos luego intersecas y el conjunto resultante, ese es el máximo común divisor. En el caso del algoritmo de Euclides, ¿qué te dice? Hay tres definiciones, ¿no? La primera definición es cuando nosotros estamos con valores, este es A, ¿no es cierto? Y este es B. Ya, este es el valor para A y este es el valor para B. Este es A y este es B. Entonces hay tres definiciones. Hay una definición cuando A es mayor que B. Hay otra definición cuando B es mayor que A. Bueno, esta es definición A mayor o igual a B. Y la otra definición es cuando B es igual a 0. ¿De acuerdo? Hay tres definiciones. Si A es mayor que B, entonces dice que se utiliza esta definición. Vas a hacer B y vas a agarrar A módulo B. Dice que esa es la definición para cuando A es mayor o igual a B.
Si B es mayor que A, entonces te dice que esto es equivalente a hacer un MCD de B con A. Al revés, ¿no? De A con B. Sí, está bien, de B con A. ¿Ya? De B con A. Te da la vuelta nomás. Y si es que B fuera 0, entonces te dice que el MCD es A. A ver, haremos entonces estas tres definiciones hay del MCD, del mismo problema, pero está condicionado. Entonces aquí nos fijamos, ¿no? A es mayor o igual a B, entonces el resolver este MCD dice que es equivalente a ir al resolver el MCD de B, dice, entonces agarramos aquí 554 con, dice, 5.342 dividido entre 554, ¿no? ¿Y eso qué vamos a agarrar? Vamos a agarrar su residuo, ¿correcto? Entonces esto prácticamente parece que es a 9. 9 por 4 es 5, llevo 4, ¿sí? No, mentira. Estoy haciendo matemáticas de alto orden, ¿no? 9 por 4 es 6, llevo 3, ¿ya? 9 por 5 es 5, llevo 4, 5 más 5 es 10, llevo 1, ¿no? 9 por 5 es 5, llevo 4, 5 más 5 es 0, llevo 1, 9 por 0 es 0, más 5, esto es 5, ¿no? Restamos. Esto sería 6, 1, esto es 3, esto es 3. ¿Sí? Correcto. 336 es mi residuo. Entonces, esto sería a 336. ¿Qué dice? Para calcular, entonces, el máximo común divisor de estos números, yo tengo que saber calcular el máximo común divisor de estos dos números. Si nosotros observamos, por el valor del número, esta pareja es más complicada que esta. ¿De acuerdo? Entonces, a este se le conoce como un problema de menor complejidad. Este es más complejo, este es un poco menos complejo. Y volvemos a hacer, ¿no ves? Seguimos aplicando, pero dice el MCD de estos dos números, dice que va a ser equivalente, como A es mayor o igual que B, va a ser equivalente a decirle que vaya a calcular el 336 con el módulo de 554 dividido entre 336, que es a 1, ¿correcto? Entonces aquí le restamos 336. Esto me daría 8, restamos 1, esto es 4, 1 y esto es 2. Me daría un residuo de 218. Fíjense, este es más complejo que este. Volvemos a hacer. Dice que el MCD de estos dos números va a ser equivalente, porque estamos entrando por aquí, a B, que sería 218, dividido con este 336, dice, este sería 336, fíjense, 336, dividido entre 218, que también sería 1, restamos, ¿no? 218 le restamos a este me queda 8, este me queda 1 y esto 1, 118. ¿Ya? Como ustedes observan, los nuevos casos en los cuales yo tengo que resolver el mismo problema cada vez se vuelven menos complejos. ¿Ya? Y por último, ¿qué me dice? Bueno, agarraremos, dice, este 218 y le sacaremos módulo. ¿Qué cosa? Módulo. ¿Cuánto? 118, ¿no? Esto es a 1 y parece que esto me va a dar 100, ¿no? Entonces este es 100. Seguimos haciendo operaciones. ¿Me he equivocado? Este sería Creo que en la primera división se equivocó. en esta.
en la que puso, sí, eso, 9 ¿Cuál por es el 4, 3 residuo? dice. ¿Cuánto es Ah, el eso. residuo? Es 356 el residuo. Ah, ya. 554 por 9 es 4986. Ok, entonces todo esto está mal. Mis cálculos están mal desde aquí, ¿cierto? ¿El residuo cuánto es? Me dices 56. 356. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, esto sería a 356. Quiero 554 módulo 356. Esto es 356. Esto sigue siendo 8. ¿Lo ven? ¿Sí? Aquí le quito 1. Esto es 4. Esto es 9. ¿No? Y esto es 1. 198. ¿Correcto? Sí, Liz. Ok. Luego, seguimos, ¿no es cierto? Sigue estando A mayor que este, entonces le digo esto es 198. 356 módulo 198. ¿Cuánto es? Creo que el módulo es 158, pero no estoy seguro. ¿Y por qué no estás seguro? De 5, 158, correcto. ¿Sí? 158. Como este es mayor que este, entonces eso es equivalente a calcular el MCD de 198 con 158. Y aquí prácticamente el residuo sería 40, ¿correcto? Sí, sí, 40. 40. Como este es mayor que este, entonces esto sería equivalente a calcular el MCD de 40. 148, 158 módulo 40, si mal no tengo entendido, esto 38. sería 38, ¿verdad? ¿Sí? 38. Y esto sería equivalente al MCD, dice, de 38, 2. ¿Correcto? 40 módulo 38 es 2. ¿Sí? Y acá le digo que esto sería equivalente a decirle el MCD de 2. 38 módulo 2 es 0. ¿No es cierto? Y viene, dice B es 0, entonces aquí el MCD es 2. ¿Correcto? Acabamos de encontrar. Ya ese es su máximo común divisor. Entonces, para calcular el MCD, ¿qué tengo que saber? Calcular el MCD. ¿Qué es la clave del éxito? Es que los casos para los cuales estoy calculando, fíjense, son diferentes. La tendencia es que este nuevo caso para el cual estoy calculando, fíjense, es un poquito menos complicado que este. Sí, este es menos complicado, así se llama, ¿no? Menos complicado que este otro. ¿Correcto? Así se aplica el algoritmo de Euclides. ¿Ya? Bien. Entonces, entre los ejercicios más clásicos que hay en lo que es recursividad, les comento que está famosa función matemática que se llama el factorial. Ya vamos a definir la función factorial por extensión. ¿Qué dice? ¿No? El factorial de n es igual a la multiplicación de 1 por 2 por 3 por 4 puntos suspensivos por n menos 1 por n. Eso se define, de esa manera se define el factorial de n. Se sabe por definición que el factorial de 0 dice que es 1. Y se sabe por definición que esta función es válida para solamente valores n que son enteros positivos que incluyen el 0. ¿De acuerdo? Estas tres cosas, fíjense, completan la definición del factorial. ¿Qué es lo que se puede observar en esta definición del factorial? Es esta existencia de los puntos suspensivos. Entonces, la lectura de esta definición hace mucho uso de
de la inteligencia del ser humano, ¿no es cierto? Aquí me da a entender que el siguiente número sería 5 y luego el siguiente 6 y así sucesivamente, ¿no? Estos puntos suspensivos. Pero cuando nosotros queremos plantear, digamos, una alternativa de solución que sea no ambigua, sistematizada, estos puntos suspensivos me perjudican. Entonces vamos a tratar de encontrar una definición del factorial sin hacer uso de esos puntos suspensivos y lo vamos a hacer por equivalencias, ¿ya? Entonces, esta definición nosotros sabemos que es correcta, ¿cierto? Esta es correcta. Por similitud, vamos a decir que el factorial de n-1, fíjense, está definido de esta manera y es completamente correcto, ¿cierto? ¿Eso les parece bien? El factorial de n-1 se define 1 por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente hasta n-1, pero cuidado para valores n mayores a 0. ¿Está bien? Sí. ¿Qué definición hemos usado? Hemos usado la definición del factorial nomás, solamente le hemos cambiado su límite, ¿no es cierto? Eso es completamente correcto. Una vez que tenemos esa definición correcta, entonces vamos a replantear la definición del n factorial. El n factorial es eso, pero nosotros sabemos que esta zona que está pintada aquí de roja, pues para nosotros eso es equivalente a calcular el n-1 factorial. Entonces, por sustitución, es correcto decir que el factorial de n se calcula como el factorial de n-1 por n. ¿De acuerdo? Para n mayores a 0. ¿Sí? Sí. Completamente válido. A ver, ¿cuál es la ventaja de tener esta definición versus esta definición? En esta definición nosotros tenemos puntos suspensivos. En esta definición no. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa podemos observar que a mí me interesa muchísimo? Es que estamos diciendo que para calcular el factorial, nosotros tenemos que saber calcular el factorial. Acabamos de definir la función factorial en términos de sí misma, ¿ya? Entonces, repito, para calcular el factorial, tengo que saber calcular el factorial. ¿Y cómo es que funciona? Es que en esta ocasión yo estoy queriendo calcular el factorial de n y en esta ocasión que estoy calculando el factorial de n-1. ¿Ya? Entonces son distintos escenarios. Acabamos de encontrar una función recursiva, otra función recursiva, que el resultado o la solución se plantea en términos del mismo problema. ¿Ya? Entonces, vamos a completar. Podemos decir aquí con certeza y evitamos el uso de los puntos suspensivos que el cálculo del factorial de n es así para cuando n es mayor a 0. Por definición, se dice que el factorial de 0 dice que se calcula así para cuando n es 0. ¿Cierto? Entonces, fíjense, si nosotros nos ponemos a pensar en esas estrategias que te dicen, ¿no? Divide el problema en instancias más pequeñas del mismo problema. ¿Qué hemos hecho? Hemos agarrado el factorial de la definición del factorial y hemos encontrado una instancia más pequeña y la hemos resuelto, ¿cierto? Hemos definido cómo se resuelve. Una vez que hemos hecho esta resolución, fíjense, de esa instancia más pequeña, lo siguiente que hemos hecho es combinar esta solución más pequeña parcial, la hemos multiplicado por n y eso me ha permitido encontrar una solución más compleja, del mismo problema, pero más compleja, ¿ya? Entonces, básicamente la recursividad, ¿qué cosa es? Es definir la solución de un problema en términos del mismo problema, pero para instancias o para situaciones más pequeñas o menos complejas, ¿de acuerdo? Asumir que esa porción menos complicada del problema ya se sabe resolver de manera sistemática y luego combinar, ¿de acuerdo? Para poder encontrar la solución en términos de soluciones previas
a un problema de mayor complejidad. Eso es recursividad, ¿ya? Esta definición recursiva, fíjense, siempre cuando nosotros hacemos un proceso recursivo, tenemos que identificar partes de la definición. Entonces, la definición no tiene solamente una parte. En el caso del factorial, fíjense, vamos a identificar que tiene dos partes, ¿ya? A esta parte en la cual nosotros le pedimos solucionar el problema del factorial haciendo uso del factorial, a esa parte la vamos a denominar como la parte recursiva de la definición, ¿ya? Esta vendría a ser la parte recursiva, es decir, la parte recursiva es aquella que define la solución del problema en términos del mismo problema. Hay otra parte que se llama la parte básica de la solución, ¿ya? Y la parte básica es, viene a ser esta, que me dice que el factorial del 0 es 1. Entonces, la parte básica usualmente te permite encontrar la solución del problema sin necesidad de ir a resolver el mismo problema y suele identificarse para una situación que nosotros la vamos a considerar la más sencilla, ¿ya? Para el problema. En este caso, la situación más sencilla para el problema vendría a ser el 0, ¿ya? Y si ustedes observan, a este lado de la definición, yo ya no necesito calcular el factorial. El resultado ya viene de manera directa. A esta parte se le llama la parte básica de la definición, ¿ya? Y hay una tercera parte que es muy importante a la hora de hacer soluciones informáticas, y es considerar las condiciones de contexto. ¿Bajo qué condiciones esta definición es correcta? Nosotros sabemos que esta definición es correcta para todos los valores n que pertenecen a los enteros positivos, incluidos el 0, ¿ya? Y estas condiciones, fíjense, tienen que reflejarse en las condiciones que vamos a tomar en cuenta, ya sea para utilizar esta parte de la definición o para utilizar esta parte de la definición. Por lo tanto, cuando tú planteas un diseño recursivo, siempre tienes que estar consciente de que para que sea recursivo, primero, tiene que tener la parte recursiva. 2, tiene que constar o tener una parte básica que me asegure que hay una versión sencilla del problema, en la cual no necesito recurrir, ¿ya? O hacer repetición. Y tengo que definir las condiciones de contexto que me permiten determinar bajo qué condiciones esa definición es correcta, ¿ya? O el alcance, digamos, de tu definición correcta. ¿De acuerdo? Eso es, ¿ya? ¿Cómo se puede formalizar? Fíjense, así nosotros hemos formalizado el factorial, ¿no? Hemos dicho parte recursiva esta, parte básica esta, condiciones de contexto. Esta es una forma de hacer o de definir una función, en este caso una función recursiva, ¿ya? Esta es la otra forma. Yo le digo el factorial de n para todos los n's que pertenecen a los enteros positivos incluido al 0, se define de dos formas. Esta es una forma, se define con 1, o se define con el factorial de n menos 1 por n. ¿Cuándo se define con 1? Cuando n es 0. ¿Y cuándo se define de esta forma? Cuando es otro caso. La tercera forma, fíjense, es ya utilizando una notación prefijada de la función. Entonces, aquí yo ya le estoy poniendo nombre, ¿no es cierto? El factorial de n se puede calcular de dos modos. Un modo es calculando el factorial de n menos 1 multiplicado por n para cuando n es complicado. Y la otra es definiendo el factorial de 0, que directamente me da 1, ¿no es cierto? Estas dos están condicionadas, ¿correcto? Cada una de las definiciones está condicionada al valor, en este caso, de la entrada del proceso, que es n, ¿no? Esto para cuando n es mayor que 0 y esto para cuando n es 0. ¿De acuerdo? Cuando tú diseñas un proceso recursivo, tienes que verificar que este proceso cumple ciertas cualidades. Ya vamos a ir a verificar. Tiene que utilizar sus dos definiciones, ¿ya? Porque si no, o por lo menos una de la parte recursiva y una de la parte básica. ¿De acuerdo?
Entonces vamos a ver esta verificación. Si yo defino así mi proceso recursivo, yo tengo que, por lo menos, ejecutar o tengo que tener situaciones en las cuales se ejecutan estas partes. Y a eso se llama verificación de la correctitud en frío de tu proceso, ¿ya? Entonces vamos a verificar primero la parte básica. A ver, te dice que la parte básica debería ser posible de utilizarse, ¿de acuerdo? Y nosotros observamos, a ver, la parte básica está definida para el caso cero. Nos fijamos si es que el caso cero cumple las condiciones de contexto. Por ejemplo, aquí me dice, yo estoy definiendo esta función para todos los n's que pertenecen a los enteros positivos, incluidos el cero. Entonces, el cero se considera un valor válido que puede asumir n. Por lo tanto, fíjense, esta parte de la definición es posible ejecutar porque alguna vez n puede ser cero, ¿cierto? Entonces, a esta situación particular se le conoce como el caso básico. Todo esto, fíjense, es la parte básica. Y el cero en la definición del factorial se considera el caso básico de la definición. ¿Qué viene a ser el caso básico? El caso básico viene a ser un caso válido que está contemplado en las condiciones de contexto para el cual se utiliza la parte básica de la definición del problema que no requiere recursión, ¿de acuerdo? Para su cálculo. En este caso, entonces, el cero es el caso básico. Hay que tener harto cuidado. Una cosa es la parte básica y otra es el caso básico. Caso se conoce o se le da ese nombre a un escenario, a una situación particular sobre la cual tú vas a resolver el problema. En esta situación, entonces, el cero viene a considerarse el caso básico de esta definición en la que no se requiere recursión. ¿Cuándo vamos a utilizar la parte recursiva? La parte recursiva la vamos a utilizar cuando n no es un caso básico, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que n no es cero? Y por las condiciones de contexto, si n no es cero, ¿qué es lo único que le queda hacer? Mayor a cero, ¿correcto? Porque está definido para el ámbito de los enteros positivos. Entonces, ¿cuándo se dice que vamos a ejecutar la parte recursiva? Cuando n es difícil, ¿ya? Entonces, cuando n no es caso básico. En ese caso, entonces, decimos, ¿no? ¿Cuándo sería complicado si n es mayor a cero? Me fijo, puede que haya n's mayores a cero y además está contemplado como una condición de contexto. Sí, digo, porque aquí n me permite ser un entero positivo incluido el cero. Entonces, es posible para n's ejecutar esta parte porque respetan las condiciones de contexto. ¿De acuerdo? Lo otro que tenemos que fijarnos, y es muy importante, es que si yo quiero ir a resolver el problema para este caso complicado n, y digo que necesito resolver el problema, pero para un caso menos complicado, entonces este caso menos complicado debería ser posible de conseguir de manera sistemática, ¿de acuerdo? Entonces, si yo conozco n, yo tengo que reducir el escenario, la situación, de n a un caso menos complejo, ¿de acuerdo? Reducir la complejidad. Y en este problema del factorial, fíjense, ¿cuál sería en mi caso un poco menos complicado que n? N-1. Entonces, la manera sistemática es reducir 1 a n. ¿Ya? Entonces, sí es posible encontrar este caso menos complejo, dado que tengo este caso complicado. Este es complicado. Y este sería un poquito menos complicado. ¿Se puede? Se puede. ¿De acuerdo? Esta información tiene que ser conocida. Y lo siguiente, importante, es que esta información reducida, fíjense, tiene que asegurarme que me permita llegar al caso básico. Entonces analizaremos. ¿Cuándo se utiliza esta parte de la definición? Cuando n es mayor que 0, ¿cierto? Si n es mayor que 0, entonces, por definición, y debido a que n está situado
en el dominio de los números enteros positivos, n-1 entonces, ¿qué puede ser? Puede ser mayor o igual a 0. ¿Correcto? Entonces, fíjense, basta que yo ya haya incluido al 0 en este mi caso reducido. Entonces, quiere decir que este mi caso reducido progresa a mi caso base. Resulta que 0 en esta definición es mi caso básico. Por lo tanto, fíjense, mi complejidad n está reduciendo a un caso menos complejo y este tiene tendencia a llegar al caso base. A esa famosa regla se le conoce como la regla del progreso, que te dice que cuando tú utilizas la parte recursiva, tú tienes que utilizar en un escenario de menor complejidad que en sucesivas llamadas tienda o te lleve al caso básico o progrese al caso básico. Por eso se llama la regla del progreso. Y esa regla es muy importante porque te permite asegurar que tú vas a terminar algún día de encontrar la solución, ¿de acuerdo? No vas a estar y resulta que el sueño, yo estoy soñando, que estoy soñando, que estoy soñando. Y a su vez estoy soñando, que estoy soñando. Y así no ve infinitamente. No, tiene que haber algún momento en que esa repetición pare, ¿ya? Y yo tengo que progresar mi situación complicada a mi situación menos complicada y esa situación menos complicada tiene que tener miras a llegar al caso base. ¿Ya? A eso se llama la famosa regla del progreso. La tercera regla de correctitud que tienes que verificar en frío cuando diseñas un proceso es la regla del diseño que habla de la correctitud. Te dice, a ver, la única vez que yo puedo asegurar que el n factorial es correcto es bajo la suposición de que este cálculo parcial es correcto, ¿cierto? Porque si es que esto no fuera correcto, si yo le multiplico por n, no puedo asegurar que esta expresión me va a calcular el factorial de n. Entonces, tengo que asegurarme que la solución de este caso menos complejo del mismo problema realmente es correcto, porque sobre la suposición de la correctitud de esa llamada recursiva que nosotros le denominamos, se basa la correctitud del cálculo del n factorial. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa parte? ¿Uno más puede explicar, por favor, ingeniera? Esa regla es de las más importantes para el diseño de procesos recursivos. Te dice, a ver, la correctitud del n factorial depende de la correctitud del n-1 factorial. ¿Se entiende eso? Sí. Ok. Entonces, cuando vayamos a diseñar procesos recursivos, ¿qué realmente nosotros tenemos que asegurar? Que este problema para un caso menos complicado es correcta, ¿cierto? Esta solución es correcta. Bajo esa suposición, yo le aumento algunas cosas, completo información, puedo armar una solución más compleja, correcta, ¿ya? Pero esta tiene que estar bien resuelta, tiene que ser correctamente resuelto. En forma, en condición, tiene que estar bien correcta, ¿ya? Esa es la famosa regla del diseño. Entonces, un proceso recursivo es correcto en la medida que sus llamadas recursivas son correctas, ¿ya? Bajo la suposición de que el problema para un caso de menor complejidad está resuelto de manera correcta. Famosa regla del diseño, ¿ya? Y toda esta verificación se hace en frío. Chicos, apaguen sus micrófonos, por favor. Gracias, tengo retorno. ¿Cómo se hace una traducción de este diseño a programa? Es sumamente sencillo. Fíjense, voy a utilizar esta forma de explicar el factorial de n. Y aquí le estoy poniendo las condiciones. Fíjense, el factorial de n. Tengo dos definiciones, esta y esta. ¿Cuándo utilizo esta? Cuando n es mayor que 0.
¿Cuándo utilizo esta? Cuando n es igual a 0, sabiendo que n está en el dominio de los enteros positivos, incluido el 0. Entonces vamos a agarrar esto, ¿de acuerdo? ¿Cómo se traduce? Facilito, fíjense, se traduce así. Voy a tener un proceso que se denomine factorial, que requiere como dato de entrada un entero n, ¿ya? Se compromete a devolverme como resultado un entero, que es el factorial, ¿ya? Y básicamente, mi promesa de resultado la voy a planear, que la voy a definir en factorial, y al terminar mi proceso yo tengo que devolverte, ¿cierto?, el contenido de esa incógnita. Y entre medio de esta instrucción de declaración de mi variable resultado y mi retorno del contenido de mi variable de resultado, yo tengo que ir a procesar el procedimiento, tengo que escribir el procedimiento por el cual puedo encontrar ese resultado. ¿Y acá qué vamos a hacer? Fíjense, lo primero que vamos a hacer es preguntar las condiciones, ¿ya? ¿En qué condiciones estamos? ¿Quién me determina si estoy en condición fácil o difícil? El valor de entrada, ¿cierto? Entonces aquí pregunto, si n es 0, fíjense, si estamos en esta condición, ¿cómo se consigue el factorial? El factorial se consigue así, directamente, es 1. Caso contrario, le digo, si no es 0, entonces, ¿qué es lo único que le queda hacer? Mayor a 0. Entonces, es la única opción que sea mayor a 0 porque aquí está condicionado, ¿cierto? Si no tuviera esta condición, esto sería erróneo, ¿cierto? Si no es 0, entonces para mí es mayor a 0. No puede ser menor a 0 porque hay una condición sobre n. Entonces no le queda otra que ser mayor a 0. Si es mayor a 0, entonces utiliza esta definición. Y fíjense, tal cual le estoy copiando. Factorial de n-1 por n. ¿De acuerdo? Entonces voy a volver a llamar al procedimiento o al proceso factorial y voy a generar otra invocación a este método y el resultado de esa invocación lo voy a multiplicar por n y ese va a ser el contenido de mi incógnita resultado, que es factorial. ¿De acuerdo? Entonces, en recursividad, fíjense, ¿qué es la parte, entre comillas, complicada, le llamaremos? Es diseñar la solución. El traducir ese diseño al lenguaje de programación no va a ser muy complicado. Claro que hay algunos ejercicios que sí se vuelve complicado, pero te puede tomar en una relación 80-20. O lenguaje, qué sé yo, pero la resolución, el diseño de la solución es lo que más te va a costar hacer, ¿ya? Como ustedes pueden observar, en este programa o en este método que he hecho, las únicas instrucciones que estamos utilizando son declaraciones, asignaciones e if then else. No vamos a utilizar repeticiones de ninguna naturaleza. Eso quiere decir que a menor cantidad de instrucciones que usemos para razonar una solución, mi solución tiene que tener o es de mayor nivel de abstracción. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer en este periodo del semestre es entrenar un poco su mente recursiva. ¿De acuerdo? Es puro entrenamiento este asunto de la recursividad. ¿Ya? Bien. Entonces, a ver, ¿cómo es que funciona la recursividad? La recursividad funciona como hemos hecho hace un momento el MCD. Nunca jamás confundimos los valores, ¿correcto? Porque estamos cambiando, cada vez que llamamos al proceso, cambiamos de escenario de resolución. En programación sucede algo similar. En programación, los procesos y las variables tienen tiempo de vida, ¿de acuerdo? Las variables viven tanto como el ámbito que los usa. Por ejemplo, si tienes una variable que está ubicada en el lugar del atributo, entonces ese atributo va a vivir tanto tiempo como el objeto al cual está atribuyendo una propiedad. Si es que esa variable está identificada en el espacio local o dentro de un método,
Entonces, esa variable se llama variable local y va a vivir tanto tiempo como el método viva, ¿ya? Si es que tienes una variable que está identificando un dato de entrada en la definición de un método, esta se lo conoce como parámetro, ¿correcto? Y dependiendo de cómo es ese parámetro, bueno, pero en realidad la identificación de esa variable, le llamaremos que es un parámetro, va a vivir tanto tiempo como el método en el cual estamos definiendo ese parámetro, ¿ya? Entonces tú dices, ya. Las variables que contienen datos tienen tiempo de vida y los procesos también, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este proceso que es el factorial, ¿cuándo empieza a vivir? Cuando se lo usa, cuando se lo invoca en tiempo de ejecución. En tiempo de compilación, todo está muerto, ¿de acuerdo? Entonces, en compilación se hace una revisión estricta de sintaxis, de posibilidad de operación, pero no de operación. Compilación es frío. Pero cuando empieza a ejecutarse, entonces las cosas empiezan a tomar vida, tienen tiempo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros invoquemos a este método factorial, este método por definición va a vivir tanto tiempo como le tome hacer el conjunto de instrucciones y o comandos de su procedimiento, ¿ya? O de su método, ¿sí? Entonces, aquí es importante. El conjunto de instrucciones y o comandos que se hace están secuenciados lógicamente y nunca se salta. Si te dice que hay 3 instrucciones y o comandos, tiene que hacer las 3 para terminar el proceso. En este caso, fíjense, este procedimiento o este proceso o este método factorial, esta es su implementación, ¿ya? ¿Cuántas instrucciones y o comandos tiene? Tiene 3. ¿Ya? Tiene esta es una, que es la declaración. Esta es la segunda, que es un comando que es el if then else, ¿ya? El if then else es uno solo. Y esta es la otra, que es el retorno. Entonces, este método factorial va a vivir tanto tiempo como le toque hacer las 3 o los 3 pasos que tiene. La declaración, el if then else, con toda la complejidad que significa el if then else, y el retorno. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden va a ser declaración, if then else y retorno. 3 pasos. Ok, entonces, cuando nosotros invocamos, por ejemplo, al método factorial, con este argumento 3 o con este parámetro actual 3, internamente se te va a habilitar un espacio local de ejecución, ¿ya? Y ese espacio local tiene la misión de establecer un espacio de memoria en el cual tú vas a ir a administrar las variables locales, sobre todo, que requieras para la ejecución de este método. ¿Ya? Entonces, lo primero que haces es ejecutar la cabecera. Y en la cabecera lo primero que pides es espacio para n. ¿De acuerdo? Necesitas tener un espacio local para este parámetro cuyo identificador es n. Y lo siguiente que hace es hacer una asignación con el parámetro actual, fíjense, es el parámetro actual o el argumento también que se llama 3, que va a ir a ocupar el contenido de este parámetro formal. Entonces, este declara y asigna, fíjense, declara y recibe este dato como contenido ¿de acuerdo? Es una declaración, asignación al vuelo que se hace en cabecera. Pero este n se constituye en la primera variable local de este espacio de ejecución, denominado fact con 3. ¿Ya? Una vez que termina de hacer la cabecera, hace la instrucción 1. Fíjense, hace la instrucción 1, que te dice, declaremos la variable factorial. Y esa declaración que va a hacer, te va a generar un espacio dedicado para este variable local factorial que por defecto se va a iniciar con 0. ¿De acuerdo? Entonces, este es tu espacio local de ejecución. Por el momento, solamente 2 variables requiere, entonces este es local con n3 y factorial 0 para esta ejecución factorial 3. Ni bien termina de hacer la instrucción 1, va a la instrucción 2 y pregunta, ¿no? Su n local, siempre, ¿no? Se refiere a su n local, salvo aquí le digas this o alguna otra cosa.
Pero cuando tú dices n, ¿a quién te estás refiriendo? A este ámbito, ¿no es cierto? Entonces a 3. 3 es igual a 0, no me dice, entonces se viene por aquí. Fíjense, por esa instrucción va a venir. Esta es una asignación. Para hacer la asignación, lo primero que hace es evaluar la expresión. Para evaluar esta expresión, lo primero que va a hacer es evaluar esta expresión, que a su vez es una llamada a un proceso. Y me dice, llama nuevamente a ejecutar el proceso factorial con n-1. Entonces agarra el valor de n menos 1, ¿cuánto es? 2. E invoca, fíjense, a una llamada al factorial con un parámetro 2. Ni bien sucede esto, abandona este espacio local de ejecución por un momento, pero este no muere, ¿de acuerdo? Sigue vivo, pero abandona el espacio para ir a este otro espacio local que está administrando la ejecución del método factorial con un parámetro 2. Misma idea. Lo primero que hace, define espacio, retiene espacio para su variable n, que es su parámetro, define su contenido con 2. Una vez que termina cabecera, hace la instrucción 1, ¿no? Siempre empieza por cabecera, 1, 2, 3, así va a ser. Mientras no haya hecho las 3, no va a morir. Entonces hace 1, reserva, asigna, ¿no? Luego pasa a la 2. Y pregunta, ¿el valor local de n es 0? No me dice, entonces nuevamente pasa por aquí. Y para poder definir el factorial, ¿qué es lo primero que necesita hacer? Necesita ir a evaluar esta, que es la llamada, ¿ya? n-1, pero n aquí, ¿cuánto vale? 2. Menos 1, ¿cuánto sería? 1. Entonces, nuevamente, abandona el espacio, genera otro espacio local de ejecución, donde tiene su propio n, su propio factorial. Y aquí en este espacio, su n, ¿cuánto vale? 1, ¿no? Ejecuta la declaración, asigna espacio, designa valor y va a ir a hacer la instrucción 2. Pregunta, ¿n es 0? No dice, nuevamente pasa por aquí. Pero para hacer esta instrucción lo primero que tiene que hacer es la expresión. Pero para hacer esa expresión lo primero que tiene que hacer es esa llamada. ¿Cierto? Y en este ámbito, mi n vale 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. Entonces va a hacer una invocación al método factorial con un argumento de 0. Nuevamente, espacio local que se abre. Cabecera es lo primero, ¿no? Declara n, reserva espacio, lo asigna con 0. Ni bien termina cabecera, va a la instrucción 1, declara el factorial, que por defecto tiene 0 como contenido, termina la 1 y va a la instrucción 2. En la instrucción 2 dice, n es 0, su n local es 0, sí me dice. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a pasar aquí y le va a decir, pon 1 en factorial. Entonces, fíjense, 1 le está asignando al espacio que está destinado para factorial. ¿Ha terminado de hacer la instrucción 2? Sí, por la semántica operacional se vino por aquí y saltó. Entonces, ¿qué le toca hacer? La instrucción 3. La instrucción 3 le dice, evalúa lo que tienes en factorial 1 y eso devolverlo a donde te llamaron. ¿De acuerdo? Entonces, devolvemos ese 1 allí e inmediatamente hacemos la tercera instrucción, terminamos, este espacio muere. Acaba de morir el método factorial con la llamada 0. ¿De acuerdo? Ni bien hacemos eso, fíjense, esto yo ya he evaluado. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por n. El n local, ¿cuánto es? 1. Entonces, 1 por 1, ¿cuánto es? 1. Eso se va a definir en factorial. ¿Correcto? Hacemos esta definición. Hemos terminado de evaluar la expresión, hemos terminado de asignar esta y terminamos el 2. Nos venimos al 3. Te dice, evalúa la contenido que tiene factorial y devuélvelo a donde te llamaron. Y retorna. Ni bien hace eso, fíjense, este espacio acaba de morir. Esta llamada, este método factorial con dato de entrada 1, acaba de morir. ¿Correcto? Y vuelve a este espacio. Fíjense, vuelve con el 1. Este ya está calculado por n. n, ¿cuánto vale? 2. Calculamos 1 por 2, es 2. Hemos terminado de hacer la instrucción 2.
Nos pasamos a hacer la instrucción 3, que te dice evalúa el contenido de factorial y devuélvelo a donde te llamaron. Ni bien hace eso, este espacio acaba de morir. El método factorial para la llamada con argumento 2 acaba de morir, ¿no? Vuelve a este ámbito, ya calculé esto, multiplicado por n, agarra su n local, esto es 6. Terminó de hacer el 2, entonces va a hacer el 3. El 3 que te dice, evalúa el contenido de factorial y devuélvelo a donde te llamaron y que me va a responder 6. ¿De acuerdo? Ni bien sucede eso, este espacio también termina, muere, ¿correcto? ¿Y qué es lo que yo me quedo? Me quedo con el resultado que es 6. Así funciona la recursividad, ¿de acuerdo? Entonces, para cada llamada recursiva, no se va a confundir ni el n ni el factorial porque cada uno de ellos está utilizando un espacio local de ejecución. A eso se llama ámbito local. ¿De acuerdo? Por esa razón, el factorial se considera una variable local al espacio del método, ¿ya? Y los parámetros vienen a ser también las primeras locales dentro del espacio. ¿Estamos de acuerdo? Ni los contenidos, nada se confunden. Así funciona la recursividad, ¿ya? Resumiremos, a ver qué hemos visto el día de hoy. Hemos visto que para plantear un proceso recursivo, nosotros siempre tenemos que considerar una definición básica del proceso, ¿ya? Tenemos que tener una definición recursiva del proceso, que es aquella que me permite resolver el problema en términos del mismo problema. Y siempre tengo que explicar las condiciones de contexto, ¿de acuerdo? Sobre las cuales este problema se considera una solución correcta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ingeniera, vi que para la factorial utilizó fact. Eso es, no sé, algo como un recurso que Java hace para No, este es factoriales. el método. Estoy definiendo yo mi propio método. Este es mi método. Fíjate, lo estoy definiendo, que se llama fact, que recibe como dato de entrada un n. Y aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy invocando a este mismo método, solamente que con otro dato de entrada. Ah, y luego se repite y todo. Ok. Sí, señor. Este es el método. Este es mi método, fíjate, lo estoy definiendo aquí yo. ¿Ya? Y a ver, vamos a ver cómo es que esto... lo he cerrado, qué error. Ya. Sí, aunque ¿Cómo es? se entendería mejor con un código ya un poco escrito y se analiza, pero bueno. Esto ya es código. Esto ya Claro, es ¿no? código. No, me refiero a uno Java. O Pero sea, este ya que es podemos ver. Java. Voy a llorar y es Java. A ver, te voy a mostrar, hombre de poca fe. Vamos Sí, a sí, ver. entonces puede enviarlo. Bueno, yo creo que lo escribo y me funciona, ¿o no? A ver. Qué poca fe. Bueno, No, vamos a es ver. que quiero probarlo en mi Java, no sé si para. Ahorita lo hacemos, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo en... Y le vamos a llamar, este es el... Fíjense, acá yo me voy a poner un robot, ya voy a poner la misión que tenga, es calcular el factorial de un número, ¿ya? Y lo único que sabe hacer es esta prestación de servicios, que lo único que me hace es calcular el valor entero de pedirle que calcule el factorial de este. ¿Correcto? Venimos acá y le digo, este tiene la misión de calcularme un valor entero, al cual yo le voy a llamar factorial. Mi promesa de respuesta está en la variable factorial, ¿cierto? Entonces le preguntamos, le digo, ¿será que n
return. ¿Será que n es igual a 0? Le digo, si me dice que sí, entonces el factorial, ¿cómo se calcula? Se calcula con 1. Pero si me dice que no, entonces el factorial, fíjate, ¿cómo se calcula? Se va a calcular como la llamada al método factorial para un tamaño para n-1, todo eso multiplicado por n. Listo. Acá, ¿qué le digo? Condiciones de contexto, ¿cierto? Las condiciones. El parámetro sobre el cual el factorial funciona, n, es un entero positivo, cuidado, positivo, incluido el 0. ¿Ya? N tiene que ser un entero positivo, incluido el 0. Acá te estoy advirtiendo que este método funciona de manera correcta para parámetros n, que son enteros positivos, incluido el 0. No te permito, si tú me envías un n que es negativo, pues yo no me comprometo a generarte un resultado correcto tampoco. ¿Ya? Entonces, bajo esa suposición, si n no es 0, entonces, ¿qué es lo único que le queda hacer? Mayor a 0. ¿Correcto? Fíjate, igualito. Compilamos. Aquí que me está saliendo, multiplicado por n, sí señor. Tengo ahí un errorcito de dedo. Compilamos, no syntax error. ¿Correcto? Nos venimos aquí y le decimos, nos vamos a construir un robot. ¿Ya? No los construimos y le pido que calcule el factorial, por ejemplo, de 3. ¿Qué me va a devolver? 6. Esto completamente válido. Le digo, calculámelo el factorial, a ver de cuánto. De 7. 5040. ¿Sí? Quiero calcular el factorial de 4. 24 debería dar, ¿cierto? Ok. Esta solución que he hecho, obviamente tiene alcances, ¿no es cierto? Tiene un alcance y es que el resultado tiene que caber en un registro de 32 bits, ¿cierto? Tiene que ser un número de a lo sumo 9 cifras. Si sobrepasa las 9 cifras, yo ya no te aseguro una respuesta correcta porque tengo limitaciones de tamaño. El int solamente me representa números 2 elevado a la 32, ¿cierto? Más grandes que esos no me acepta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya? Entonces, en recursividad, repito, ¿qué les va a tomar harto tiempo? Hacer el diseño. ¿Ya? Hacer el programa, dependiendo, no va a haber casos y casos, pero hacer el programa, fíjense, prácticamente es una copia del diseño. ¿Ya? Ahorita nosotros podemos ver, ahora, si quieren ver esto cómo funciona, lo vamos a hacer. Vamos a compilar y vamos a ver en pleno funcionamiento cómo es que este robotcito empieza a funcionar. Fíjense, para hacer funcionar esto no he necesitado hacer nada, ¿no ve? Es una belleza. A ver, vamos a cancelar, le vamos a poner aquí un stopper para que me diga cómo va funcionando. No necesito hacer main ni nada por el estilo, ¿correcto? No he usado system out, scanner, no, esas barbaridades, static, no. Este es un robot que va al grano. Ahora, ¿cómo interactúas con el cliente? Esa es otra cosa. Este robotcito, ¿cómo interactúa con el mundo exterior? A través del paso de parámetros y mensajería a métodos. ¿De acuerdo? A comportamientos. A ver, vamos a ver cómo ejecuta el factorial de 3. Fíjense, cuando ejecuta el factorial de 3, ¿ya? Ha abierto un espacio local de ejecución. Ya, este es su espacio local. Fíjense, su variable local, su primera variable local que le llama acá, va a ser su parámetro, ¿cierto? Esa es su primera variable local, su parámetro. ¿Correcto? Y vamos a ir viendo cómo funciona acá, ¿no? Le digo, a ver, seguimos en el paso, ¿cierto? Le digo aquí, step int. Como n no es 0, entonces se viene por acá, ¿cierto? Y le digo, vamos a
vamos a internarnos a la ejecución de toda la instrucción. Le digo, y demos dentro. ¿Ya? Nos venimos dentro y fíjense, aquí a su derecha, acaba de abrirse otro hilo para ejecutar el factorial. Y fíjense, acá su espacio local en estrés y está acá. Acá está su puntero de ejecución. En cambio, esta llamada, su espacio local dice que n es 2 y aquí está su puntero de ejecución. Ya le pregunto, n es igual a 0, no debería decirme, ¿no ve? Entonces viene por aquí. ¿Ya? Y ni bien hacemos eso, va a generar, fíjense, otro espacio local. Y es la tercera llamada del factorial. ¿Correcto? Y en ese su espacio local, fíjense, n ¿cuánto vale? 1. Aquí ¿cuánto vale? 2. Y aquí ¿cuánto vale? 3. Y estábamos acá. Acá vale 2 y nos quedamos ahí. Este es 1 y estamos por ejecutar la instrucción 2. Preguntamos, el n local es 0, no me dice, entonces ¿por dónde se va a venir? Por acá. Y luego ejecuta, ¿cierto? Tengo el cuarto espacio local de ejecución del método factorial. Fíjense, a esto se llama una pila de ejecución. ¿Ya? ¿Cuántos métodos ahorita están vigentes? 1, 2, 3, 4. Pero ¿dónde está mi puntero de ejecución? En este. Aquí está. ¿Cuánto vale n en este espacio local de esta llamada? 0. ¿Cierto? Pregunto, ¿0 es igual a 0? Sí, debería venir por aquí, ¿no ves? Si me dice que sí, entonces fíjense, acaba de definir mi factorial. ¿Mi factorial cuánto es? 1. ¿Correcto? Terminó, fíjense, la instrucción 2. ¿Dónde está ahorita mi ejecución con n local 0? Está en la instrucción 3, está acá. Aquí está mi puntero de ejecución. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a agarrar el resultado o el contenido de factorial y lo va a devolver a donde me han llamado. Y fíjense, este espacio va a desaparecer. ¿De acuerdo? Ahorita tenía 4 en la pila de recursión de ejecución. Ni bien hacemos eso, se murió. Ya no hay el otro, se murió. ¿Y a dónde vuelve? Fíjense, vuelve aquí. Al espacio donde n valía 1. Seguimos ejecutando. Ahí hemos calculado factorial y es 1. Y terminó la 2. Se viene a la 3. Correcto, la 3 me dice, evalúa el contenido de factorial y devuélvelo a donde te han llamado. Vamos a devolver y fíjense, ya murió ese espacio. Dejó de existir, murió, chao, ya no existe. ¿Y a dónde hemos vuelto? A este otro espacio, ¿no? Donde su variable local n es 2. Calculamos, fíjense, y mi factorial aquí es 2. Terminé de hacer la instrucción 2 o el comando 2, sí. Y me toca hacer el 3. Me dice, agarra el contenido, bla, 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 y retórnalo. Acaba de morir el espacio, ¿no? Hemos retornado este espacio donde n es 3. Calculamos y esto me va a devolver 6. Mi factorial es 6. Return, le digo SAS. Terminó de ejecutarse y me retorna 6. ¿Correcto? Así funciona. ¿Ya? Esto es en vivo, en caliente. Esto que les he mostrado aquí en la diapositiva es una simulación de una ejecución en caliente. ¿Correcto? Y acabo de mostrarles cómo ejecuta en caliente este factorial. ¿Ya? A eso se llaman espacios locales de ejecución, ámbitos locales. A eso se llama vida de un proceso, ¿ya? Vida de una variable. Ok, como les decía, a ver, para diseñar un proceso recursivo, cuando diseñas siempre tienes que asegurarte que tu diseño mínimamente tiene que tener una parte básica, mínimamente tiene que tener una parte recursiva y siempre, ¿no? Las condiciones de contexto sobre las cuales esta solución que estás planteando es correcta, ¿ya? La parte básica, ¿para qué sirve? Para identificar el caso más sencillo del problema, el cual no requiere de dividirse, ¿ya? O que también te dice el que te permite obtener un resultado de manera directa, ¿no? Y eso se considera, como les decía, la instancia mucho más fácil del problema. La parte recursiva identifica la parte de la definición que se aplica cuando tu situación o cuando la entrada, qué sé yo, es complicada, ¿no? Y requiere de saber resolver el mismo problema, pero en instancias más pequeñas. A eso se llama la parte recursiva. Y las condiciones de contexto te dicen bajo qué condiciones esa definición es correcta, ¿ya? Entonces, en general, si nosotros hacemos un proceso recursivo,
Más o menos así va a venir, ¿no? El esquema. Acá tú tienes el nombre del proceso si queremos programarlo, ¿no es cierto? Aquí están tus parámetros de entrada, que no necesariamente tiene que ser n, pueden ser más, ¿ya? Y vas a tener un caso, una parte de la definición, que para conseguir resolver este problema directamente ya te da un resultado o una manera que no requiera de utilizar el mismo proceso. ¿Ya? Entonces, esta parte de la definición, si nosotros agarramos así, esta parte de acá, a esa se llama la parte básica, ¿cierto? Esta sería la parte básica. Obviamente aquí yo tengo que tener una condición del caso básico, ¿de acuerdo? Aquí yo tengo que identificar cuál es el caso básico sencillo. Y también tengo que tener por lo menos una parte de la definición, fíjense que sería esta, que es la parte recursiva. Y aquí yo tengo que poner la condición en el cual el caso no se considera básico, sino se considera complejo, ¿ya? O difícil le llamaremos. ¿De acuerdo? Siempre, ¿no? Aquí tiene que haber condición. Aquí condición de fácil, ¿ya? Y aquí condición de no fácil. ¿De acuerdo? Esta sería la condición del complicado. Así más o menos es la estructura. ¿De acuerdo? Siempre estas tres cosas, ¿no? Este es un formato y este es otro formato. Puedes ponerlo así, puedes ponerlo así. Cualquiera de los formatos es válido para diseñar. Bien, eso respecto a la estructura de un proceso recursivo, ¿no? En general. A ver. Habíamos hecho el factorial. Fíjense, aquí le estoy poniendo yo un nombre grande. Esta es una buena manera de decir. En este caso, fíjense, yo tengo la parte básica bien identificada y tengo el caso básico bien identificado. ¿Esto qué se llama? El 0 es el caso básico y todo esto es la parte básica. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los casos complicados? Cuando n es mayor a 0, eso es complicado. Y todo esto es la parte recursiva. Esta vendría a ser sus condiciones de contexto, siempre, ¿de acuerdo? En este caso del factorial, fíjense, yo tengo una parte básica, una parte recursiva, ¿ya? Y sus condiciones de contexto. En el caso de este problema, yo no sé si ustedes conocen los números Fibonacci. Los números Fibonacci es una serie, ¿no? Que se empieza, bueno, depende, ¿no? Puede empezar en 0,1 o en 1,1, depende del autor. Pero estos dos valores que se conocen aquí se consideran la semilla de la serie de Fibonacci. A partir del tercer valor hacia adelante son valores calculables, ¿de acuerdo? Son autogestionados estos números, ¿no? Entonces se generan sobre la base de los de anteriores, ¿no? Así se generan esos números. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si yo quisiera hacer un proceso recursivo para encontrar el enésimo número de la serie Fibonacci, pues yo voy a tener dos casos básicos. Cuando mi n valga 1, es el primero, es el segundo número, es el tercero, es el cuarto número, el quinto número, el sexto número Fibonacci. Si yo quisiera calcular el primer número Fibonacci, es 0. Si yo quiero calcular el segundo número Fibonacci es 1, porque estos dos números no son datos, son semilla. Entonces, en este caso, fíjense, yo tengo dos casos básicos. ¿Sí? El 1 es un caso básico. El 2 también es un caso sencillo, no requiere de operación, requiere prácticamente por definición 0, 1 en esta secuencia. ¿Ya? En este caso, fíjense, esta definición tiene dos partes básicas, lo cual es completamente válido. ¿Ya? Y tiene una sola parte recursiva. ¿Cuándo nosotros vamos a utilizar, dice esta parte recursiva, para casos complicados? ¿Y cuándo consideramos que está complicado? Cuando n es mayor que 2. Entonces, a partir del tercero, cuarto, quinto y arriba, se dice que este problema es complicado. ¿Y cómo se consigue el enésimo número Fibonacci? Consiguiendo el n-1 número Fibonacci, yo tengo que ir a conseguir el número Fibonacci y tengo que ir a conseguir el otro número Fibonacci, pero ¿cuál? El n-2. ¿De acuerdo? Condiciones de contexto. Para n mayores o iguales a 0 y enteros positivos. ¿Correcto? Entonces está bien. Fíjense, acá este caso es cuando n es 1. Este caso es cuando n es 2.
¿Ya? ¿1 pertenece al conjunto de entradas válidas? Sí, pertenece. ¿Ve? Porque dice acá, 2 pertenece al conjunto de entradas válidas. Sí, entonces estos dos casos básicos están ok. Cumple la regla del caso básico. Si no fueran 1 y 2, entonces, ¿qué son? N mayor a 2. ¿Son enteros positivos? Sí, entonces cumple la posibilidad de que la parte recursiva se haga. ¿Ya? ¿Y cómo reducimos? Si n es complicado, de hecho, n menos 1 va a tender a ser mayor o igual a 2. ¿Ya? Y n menos 2 va a ser mayor o igual a 1. Si n es mayor a 2, entonces yo le digo n menos 1, este va a ser mayor o igual a 2. Y si le digo n menos 2, este va a ser mayor o igual a 1. Entonces, sus reducciones tienden a los casos básicos, por lo tanto, este cumple la regla del progreso. Por definición, el tercer número Fibonacci se consigue sumando el primero más el segundo, ¿cierto? Eso me da 1. Este se consigue agarrando estos dos y sumándolos. Este se consigue agarrando estos dos y sumándolos. Por lo tanto, por la regla del diseño, si nosotros pudiéramos conseguir de manera correcta el n-1 Fibonacci y el n-2 Fibonacci, entonces podemos lograr conseguir el n Fibonacci, regla del diseño. Y esta regla del diseño está apoyada por la definición del Fibonacci. ¿Ya? Este otro que hemos visto también, que es el MCD. Fíjense, el MCD, esta es otra versión del MCD. La que hemos visto hace un momento es otra versión. Euclides tiene bastantes versiones del máximo común divisor. Ya la que hemos visto hace rato es una de las más rápidas. Esta es la más lenta, digamos, del algoritmo de Euclides, pero aún así es bastante veloz dependiendo de los números, ¿no? En este caso, fíjense, hay solamente una parte básica. ¿Y cuál sería el caso básico? ¿Cuándo sería sencillo? Cuando A y B son iguales. ¿Cierto? Si A y B son iguales, ¿ya para qué calculo? Yo ya sé que el máximo común divisor es A. Entonces, esta es la situación fácil. Tiene una sola parte básica, pero aquí que tiene dos partes recursivas. Obviamente no se ejecutan las dos al mismo tiempo. Cada parte está condicionada. ¿Cierto? Si A es mayor que B, se hace esta. Si A es menor que B, se hace esta. ¿De acuerdo? Van a tener harto cuidado. Esta es una parte recursiva y esta es otra parte recursiva que es muy diferente al Fibonacci. El Fibonacci solamente tiene una parte recursiva, en la que usa dos llamadas recursivas. En cambio, esta tiene dos partes recursivas y cada parte recursiva usa una llamada recursiva respectivamente. Completamente válido, ¿ya? Entonces, ¿un proceso recursivo puede tener más de una parte básica? Sí. ¿Puede tener más de una parte recursiva? Sí. ¿Un proceso recursivo puede no tener parte recursiva? No, porque si no ya no sería recursivo. ¿De acuerdo? Siempre un proceso recursivo solamente hace una llamada a un proceso recursivo. Solamente tengo una parte, una definición en la parte. Entonces les estoy mostrando ejemplos de cómo se retornos, ¿ya? Acá que estamos poniendo condiciones de contexto que y B sean enteros positivos mayores a 0, siempre para cerrar. Las reglas de correctitud que deberían regir, digamos, el diseño de un proceso recursivo son 3, ¿ya? Una es la regla del caso básico, que te dice que tienes que asegurarte que la parte básica es alcanzable. ¿De acuerdo? No te conviene, por ejemplo, definir esto en el factorial. Tú no te conviene decir, ¿no ve? El caso más sencillo del factorial es -1 y este, qué sé yo, le voy a decir 0. Esto no es correcto. ¿Por qué? Porque el factorial está definido para n's que pertenecen a los enteros positivos, incluido el 0. Entonces, este -1 nunca es alcanzable, ¿correcto? Este no debería ser alcanzable porque no es un valor válido en la definición. Y entonces, la regla del caso básico tiene que permitirte asegurar que tú vas a, en algún momento, llegar, o es que este valor, fíjense, este valor que está descrito acá,
este que tenemos por acá, este, es un valor válido y alcanzable. ¿De acuerdo? Que si no es alcanzable, entonces esta parte básica es incorrecta. A eso se llama la regla del caso básico, que tiene que ser posible de alcanzar. La regla del progreso te dice, ok, yo tengo este estado complicado, ¿no es cierto? Entonces yo voy a reducir, fíjense, n', vamos a decir, n' es un caso más reducido o menos complejo que n. Primero, este n' yo debería tener manera sistemática de conseguirlo, dado que sé, ¿ya? Y la tendencia en el tiempo, fíjense, es que este vaya a ser el caso básico, ¿de acuerdo? Que tras sucesivas reducciones de n, n', n2' y así sucesivamente, encima que estas reducciones son sistemáticas, deberían tender al caso básico, ¿de acuerdo? Eso es la regla del progreso. Y la regla del diseño te dice, ¿no? Que si yo quiero resolver un problema para él, la entrada n, y este problema se resuelve, dado que sé resolver el problema para n', esta solución tiene que ser ok para siquiera pensar que este está bien. ¿Ya? Entonces, esta es bien importante resolver. ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuál es el formato? Esta tiene que estar bien para asegurarme que esta es correcta. ¿Ya? Esas son las reglas de correctitud cuando tú diseñas un proceso recursivo. ¿De acuerdo? Entonces, esas serían las bases de la recursividad. Fíjense, el concepto es, algo es recursivo si se define en términos de sí mismo, ¿ya? Y la recursividad es un elemento de diseño en programación que te permite diseñar procesos en términos de sí mismo para poder abstraer la solución y tener obviamente soluciones más elegantes. Fíjense que sus implementaciones prácticas, lo único que necesitas saber es if then else, asignación y declaración. ¿Ya? Ya no vamos a utilizar, por el momento no vamos a utilizar estructuras de control de repetición con la finalidad de entrenar su pensamiento recursivo. Más simple, más nivel de abstracción necesitas desarrollar. O sea que esa va a ser nuestra tarea en este tiempito, que es entrenar tu pensamiento recursivo. ¿Alguna pregunta? Muy bien, nos vemos el día miércoles, jóvenes.